La Conferencia Episcopal del Uruguay presentó la semana pasada el documento Construyamos puentes de fraternidad en una sociedad fragmentada. Despertó polémica por su diagnóstico de la actualidad de nuestro país, provocó el malestar del prosecretario de la Presidencia de la República. Estamos yendo justamente al texto, estamos conociendo sus principales aspectos, estamos examinando también esas derivaciones. Estamos con el cardenal Daniel Sturla. Cardenal Sturla, después de escuchar en un informativo de televisión parte del contenido de este informe y también comentarios que usted hizo en la conferencia de prensa, se produjo una reacción de malestar desde el Poder Ejecutivo. El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, le escribió a usted por WhatsApp un mensaje a título personal. En principio era una comunicación privada. ¿Ustedes se conocen? ¿Tienen buen diálogo? Tenemos buen diálogo, sí, nos conocemos hace años, no recuerdo cuándo, puede ser que haya sido cuando el sínodo de la Iglesia de Montevideo, que fue allá por el 2005, me parece. Roballo y su familia son cristianos. Es más, creo que el mensaje no lo firmaba él solo, sino él y su familia, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo tomó ese mensaje? ¿Cómo fue ese episodio? Mientras fue algo personal, lo tomé como bien, es decir, el mensaje comenzaba diciendo que se refería a mis declaraciones, pero que no había leído el documento. Yo lo vi de mañana temprano, 7:30 de la mañana, porque el mensaje creo que era en la noche tarde que me lo mandó. O sea, el mensaje le llegó a usted en la noche de la conferencia de prensa. Exacto. Y lo que yo le manifesté al doctor Roballo es, mirá, me parece que tenés que leer el documento toma cosas positivas de este último tiempo, no te guíes por los titulares de prensa, una cosa así. Y bien, y él me respondió y después yo le volví a responder, o sea, quedó en lo personal. Yo después fui a la radio, me acuerdo, estuve en el programa de Almada y Leza, y ahí expliqué más calmamente que en la conferencia de prensa, que siempre es más complicada una conferencia de prensa, pero yo escuché después lo de la conferencia de prensa y yo ahí también mencioné los elementos positivos de este tiempo, al mismo tiempo que la realidad que nos preocupa como obispos, que es esta de la fragmentación y de cómo gente va quedando al margen y cómo hay una cierta, digamos, separación en la sociedad. Él dice, por ejemplo, el texto se conoció, el mensaje se divulgó, se denuncia fractura social, división del campo y la ciudad, infantilización de la pobreza, etc. Relato muy parecido al de los autoconvocados. A una semana del informe del Instituto Nacional de Estadística que da cuenta una vez más de la baja de la pobreza. Se llegó a una baja histórica de la mortalidad infantil, se implementó un sistema de cuidados para los más desprotegidos, entre tantas cosas. La academia y los analistas internacionales hablan de la década de la inversión social, luego de décadas de rompimiento del tejido social. Nadie del gobierno pretende que se lo felicite, nadie, pero en el análisis de la realidad y el mensaje de nuestros pastores en el informativo central de los medios de comunicación es incomprensible. Sí, mire, Emiliano, yo no tengo mucho interés y no he querido discrepar públicamente con Roballo, porque fue un mensaje privado. Yo lo que entiendo es que Roballo escribió ese mensaje no habiendo leído el documento. Yo creo que fue un error que se haya publicado el WhatsApp, porque me parece que después de la lectura del documento, yo creo que el documento es ponderado, es un documento pensado, es un documento trabajado y que toma en cuenta distintos aspectos de la realidad del país y también recoge incluso los datos de INE a los que Roballo hace mención. En ningún momento se habla ahí de la infantilización de la pobreza, sí del problema. Yo lo mencioné en la conferencia de prensa, anoche la escuchaba a ver cuándo lo había dicho porque no lo tenía tan presente, y justamente hablando de cómo había un progreso en ese sentido, y ante una pregunta, yo dije, bueno, sí, es aquello que Juan Pablo Terra hace muchos años llamó infantilización de la pobreza. Es decir, aunque ha habido un progreso en el Uruguay, eso sigue estando presente, y en los mismos datos del INE, hablando de cómo se ha progresado en ese sentido, también sigue siendo un problema.
Y bueno, y eso uno lo constata visitando los barrios de nuestra ciudad. Roballo dice algo más, advierte que el título de documento puede asociarse con el eslogan "Tendiendo puentes" utilizado por el senador Luis Lacalle Pou, justo en esos días, en esa presentación pública del exdiputado Gonzalo Mujica, del Frente Amplio, que se incorporó al Partido Nacional y al grupo de Lacalle Pou. ¿Sobre este punto llegaron a intercambiar? ¿Usted y Roballo llegaron a hablar de este tema? No, porque, a ver, yo vuelvo a reiterar, yo creo que fue un mensaje equivocado. Yo no quiero entrar en esa polémica porque obviamente los obispos estamos muy lejos de querer conectarnos con ningún grupo político y por supuesto además la expresión esa, tender puentes, construir puentes, es una expresión común del lenguaje. Nosotros la usamos para el diálogo social. Una de las propuestas de la Arquidiócesis de Montevideo al diálogo social que convocó el presidente de la República se llamaba precisamente Construyendo Puentes o Tendiendo Puentes. ¿En qué año fue eso? 2016. 2016. Punto. Esa es su respuesta. Sí, no porque tiene nada de original ni nada de vinculado con ningún sector. Es una expresión hecha que ustedes tomaron. Punto. La palabra pontífice, que se usa en la iglesia, pero que es también de origen romano, porque viene del latín, es hacer puentes. No sé, eso es una expresión tan común que me parece que no merece una respuesta y que creo que fue un error. Ahora, de algún modo, a partir de la difusión de ese mensaje de Roballo, se instaló un debate a propósito de la Iglesia Católica y su posicionamiento, ¿no? Los mensajes que debe o no debe dar la Iglesia Católica en un país como el Uruguay, con esta tradición laica tan fuerte, etcétera, ¿no? ¿Qué dice usted sobre esa parte de la discusión? Bueno, la Iglesia en el Uruguay, uno entra en la página de la CEU, de la Conferencia Episcopal Uruguaya, hay una partecita, un link, documentos, y ahí uno ve documentos desde el año 68, hace 50 años hasta ahora, y en forma permanente los obispos del Uruguay hemos emitido documentos sobre la realidad del Uruguay. Hubo algunos documentos famosos, incluso años antes de esto, en el año 61, Monseñor Carlos Partelli, obispo de Tacuarembó, digamos incluso antes del concilio, emitió un documento sobre la situación del agro que después se incorporó en las sesiones de la Cámara de Diputados o Senadores, se discutió, se habló, se alabó ese documento porque planteaba toda la realidad de la gente que vivía en el campo, sobre todo de los más pobres de la realidad rural. Escuché, pero tampoco lo puedo afirmar así rotundamente, que a partir de ahí es que surge MEVIR y toda la preocupación del doctor Alberto Gallinal por la situación de la vivienda insalubre rural. Esto habría que comprobarlo, ¿no? Es decir, hace muchos años que los obispos hablamos de la problemática social del Uruguay. ¿Y qué han dicho con respecto a otros gobiernos? Se lo planteo a raíz de algunas otras reacciones que hubo de dirigentes del Frente Amplio, o esta que llega de un oyente en este momento. Estoy mirando la bandeja de entrada de los mensajes, dice Gabriel, qué raro la Iglesia no fue tan crítica con otros gobiernos que obtuvieron pésimos resultados en lo social. Usted se iba a los años 60, últimamente, ¿qué ha pasado en esa materia? Yo digo primero, la Iglesia no está siendo crítica con este gobierno, de ninguna manera. La Iglesia está planteando una problemática del país, de la nación, una problemática del Uruguay, y está llamando la atención a todos los actores sociales, pero en primer lugar la Iglesia, como está dicho en el documento, se dirige a los católicos. A ellos está dirigido este documento. Estemos atentos, abramos los ojos a lo que nos está pasando. Hay citas bíblicas, sobre todo aquella con la que termina el documento, que es la de Dios que le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín, después de haber asesinado a Abel, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? La Iglesia no critica a este gobierno como no ha criticado otros gobiernos. La Iglesia sí hace la advertencia sobre distintas problemáticas sociales y las ha hecho en el 2002, las ha hecho en el... Bueno, tengo por aquí toda la lista
de documentos de la Iglesia desde el 68 hasta ahora. Se vino con la lista completa. La podemos en todo caso publicar. Bueno, si como no. Alcanza una copia. Esto es la lista con algunos párrafos que tienen que ver con la situación social. Mirando así rápidamente, el Día de los Trabajadores, hay saludos donde se expresan en el 99, ante la actual situación del sector agropecuario de nuestro país. En el 2002, esperanza en tiempos difíciles. No queremos callar algunas de las situaciones que la debilitan. Los rostros de la pobreza se multiplican y aparecen nuevas formas, unas que muestran el desamparo social de muchas gentes, otra la de quienes han perdido la ilusión de poder trabajar en nuestro país o de poder sostener dignamente una familia. Muchos compatriotas emigran buscando mejor suerte. Estoy leyendo un párrafo de un documento del 2002, pero podemos seguir hacia atrás y hablar también en la época de la dictadura de mensajes. Obviamente, la Iglesia tuvo problemas en ese momento con el gobierno, sobre todo uno famoso del 75, donde la Iglesia planteaba la amnistía y el gobierno requisó la publicación. Y la Iglesia ahí tuvo que transar para poder publicar, en suavizar el mensaje, si no, no se publicaba, pero que era un mensaje de esperanza para la ciudadanía en ese momento. Entonces acá aparecen esos mensajes del año 86, perdón, ahí estábamos ya en democracia, pero primer gobierno de la democracia. 83, solidaridad y esperanza, llamado de la Conferencia Episcopal ante la situación del país. En el sesquicentenario de la primera Constitución Nacional, año 80, año del plebiscito, ahí se habla de la importancia que tiene para nosotros. Creemos que todos los hombres, y en concreto todos los uruguayos, tenemos siempre la oportunidad de revisar nuestros caminos, de renovarnos, rectificar los rumbos equivocados para asegurar una convivencia fraterna. Y podríamos así seguir. Es decir, la Iglesia habla porque la Iglesia entiende que tiene un compromiso con los católicos en primer lugar y con la sociedad uruguaya también, de poder decir una palabra de llamado de atención fuera del ámbito político partidario. Para terminar, Cardenal Sturla, este documento no es solo un retrato, no es solo un análisis, es también una propuesta. Ustedes realizan una serie de propuestas sobre cómo plantarse, sobre qué hacer ante esta situación, ¿no? Sí, obviamente a la hora de las propuestas nosotros decimos hay 3 puntos: responsabilidad de todos, responsabilidad del Estado y una realidad que nos desafía como Iglesia. Yo quisiera subrayar esto de responsabilidad de todos, porque ahí está el punto clave del mensaje de los obispos: tomar conciencia desde nuestra perspectiva como uruguayos a nuestra sociedad de que hay una situación que nos tiene que preocupar y en la que tenemos que tratar de superar. Nosotros decimos, hay dimensiones del entramado social que para modificarse requieren la participación activa de toda la ciudadanía. Ahí nosotros rescatamos, por ejemplo, lo que es el trabajo en redes, que en algunos barrios se dan, lo que es el trabajo que se da también en barrios vulnerables, cuando hay interacción público-privado, el caso típico que yo menciono y vuelvo a mencionar de todos los acuerdos del INAU con privados para la atención en tantos CAIF, Club del Niño, etcétera, que es un orgullo para el Uruguay, tendría que ser. Y sobre todo un tema que toca también lo espiritual. Como sociedad necesitamos superar la indiferencia, el temor, la percepción de que es un problema de otros, para abrir caminos y espacios de encuentro que ayuden a superar distintas formas de aislamiento. ¿Qué viene después de esto entonces? Bueno, yo digo, esto quiso ser un llamado de atención. La Iglesia, desde su perspectiva, donde también decimos cuáles son las cosas que nos interpelan, y ahí venía ese pedido de perdón a Dios y ese decir, nosotros estamos disponibles, como la Iglesia ha estado a lo largo de su historia, para ayudar en lo que tiene que ver con construir puentes, tender puentes, crear lazos de fraternidad entre los uruguayos. No es la polémica lo que nos interesa y es una pena que se haya suscitado esta polémica. Bueno, por otro lado, las cosas
hacen que mucha gente se haya interesado por este documento, y en la medida en que eso ha servido para que muchos digan, opa, mirá, hay una situación que todos vemos, ¿qué podemos hacer? ¿Nos podemos sentir responsables de esta situación? Y desde la perspectiva de cada uno, desde la perspectiva del hogar, de los vecinos, de un barrio, obviamente es muy distinto hablar de vecinos de un barrio en un barrio popular de Montevideo que en un barrio de edificios de apartamentos de Montevideo, desde la perspectiva de las organizaciones deportivas, sociales, ¿qué podemos hacer para revertir? En la educación, ¿qué podemos hacer? Cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Gracias, Emiliano, un gusto como siempre estar acá. Volvemos a conversar.